Bueno, chicos, ahora vamos a estar viendo otro tema, ¿sí? Que en realidad viene conectado con el anterior, pero eh, la idea ahora es tratar de buscarle el lado útil a todo esto que estuvimos aprendiendo, ¿sí? Ya con Mariano estuvieron haciendo algunos ejercicios y Vivi también les estuvo mostrando algunos, pero yo les pregunto, ¿para qué sirve todo eso? Bueno, el tema que vamos a ver ahora les va a dejar más en claro por qué lo estamos viendo en la materia, más allá de que si bien podemos aplicar algunas cosas a las expresiones que tenemos en los condicionales y eso, hay otro motivo mucho más importante por el cual estamos viendo todo este tema de lógica y de las compuertas, ¿sí? Así que nada, en esta clase se van a develar algunos misterios. Bien, el tema se llama circuitos combinacionales y secuenciales, ¿sí? Bien, primero vamos a repasar un poco qué son las compuertas. Las compuertas lógicas son circuitos electrónicos, ¿sí? Y acá quiero que se queden con lo más importante, ¿sí? Porque ustedes van a ver que siempre hacemos los dibujitos del AND, del OR y todo eso. Pero electrónicamente, ¿qué es eso? Bueno, quiero que sepan que todas las compuertas, absolutamente todas, están formadas internamente por transistores, ¿sí? Y esto no lo pierdan de vista porque es muy importante. Bien, acá básicamente habla que trabaja con señales binarias, ¿sí? 0 para indicar falso y 5 volt para indicar verdadero, ¿sí? Pueden ser otras tensiones también, pero generalmente tomamos esto como referencia, ¿sí? Bien. Bueno, lo que ya habíamos visto antes, que las compuertas lógicas están construidas en base a operadores booleanos, ¿no? La suma, la multiplicación, la negación, etcétera. Bien. Y ahora quiero que vean por qué usamos compuertas lógicas. Porque ustedes van a decir, che, pero si son transistores, ¿por qué no hacemos todo con transistores y listo? Bueno, el motivo es que básicamente las compuertas representan una abstracción. ¿Alguien sabe lo que significa una abstracción? Algo que difiere de la realidad, pero que representa algo que es verosímil que se usa en la realidad. Bien, pero alguna otra definición un poco más terrenal, digamos, que por ahí sea más fácil de Muestra algo entender. más simplificado, digamos. Bien, me gusta ir más por ese lado, digamos. Básicamente es agarrar algo que es más elaborado y tratar de obtener un modelo simplificado de eso, ¿sí? ¿Y por qué hacemos eso? Porque imagínense si yo tengo que poner muchas compuertas AND y cada compuerta AND tiene varios transistores adentro, ¿sí? Imagínense lo que sería analizar un diagrama que está lleno de transistores por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Si hay circuitos que se repiten mucho, lo que hicieron fue ponerle un nombre y ponerle una caja más linda, ¿sí? Y eso lo vamos a ver ahora seguramente con lo que sigue, ¿sí? Ahí Mariano dio otra definición un poco más profunda también. Dice que es una capacidad intelectual que consiste en separar un elemento de su contexto para analizarlo y hacerse un concepto de este. Esa definición también me gusta, ¿sí? Bien. Perfecto. ¿Qué compuertas vimos hasta ahora? Vimos el AND, el OR, el NOT, el NAND, el NOR, ¿sí? El SOR y el XNOR. Bien. Esas son las que vimos hasta ahora. Bien, y ahora la parte más importante, ¿cómo son las compuertas por dentro? Bueno, fíjense que una compuerta AND por dentro en realidad que tiene transistores, ¿sí? Estos que están acá son transistores. Si yo quisiese dibujar una compuerta AND en electrónica, yo tendría que dibujar esto todas las veces que quiera poner una compuerta AND, ¿sí? ¿Hasta acá me siguen? Digamos, en lugar de Sí. poner el dibujo que nosotros siempre ponemos, vamos a llevarnos esto un segundo. Bueno, voy a llevar. De hecho, no sé si me voy a llevar, pero me voy a llevar solo esta parte. Ahí está. Vamos. Ahí va. Bueno, entonces, ¿qué hacen los tipos? Agarran y dicen, che, pará, pero vamos a simplificar un poco esto
y vamos a agarrar y meter todo esto dentro de una caja, ¿sí? ¿Por qué? Pues no tiene sentido que me ponga a dibujar esto tantas veces seguidas, ¿sí? Entonces lo que hicieron fue agarrar y decir, bueno, va a tener esta forma. Tenemos la entrada A y B, y tenemos la salida que acá creo que le pusieron Q, ¿no? Sí. Ahí está. Y le pusieron un nombre, que en este caso sería un AND. Ahí está. ¿Sí? Bien. ¿Por qué es importante saber esto? Porque en realidad los procesadores por dentro, ustedes saben que están llenos de transistores, a lo loco, ¿sí? Pero ustedes van a decir, no, profe, pero en realidad los circuitos de la computadora que vamos a ver ahora, vamos a ver algunos circuitos típicos, ustedes van a decir, pero está todo hecho con compuertas, ¿cómo es que los procesadores tienen transistores adentro y nosotros en realidad vemos circuitos con compuertas? No, porque en realidad nosotros estamos viendo una abstracción de lo que ocurre realmente, ¿sí? ¿Por qué estamos viendo una abstracción? Porque, a ver, imagínense un circuito grande usando AND, OR y todo eso. Si yo tengo que dibujar el circuito real con esto, la verdad que es muy difícil de analizar y de seguir, ¿sí? Es por eso que los electrónicos y, bueno, la gente que se dedica a lo que es la lógica electrónica y demás, eligió representar circuitos que se usan muy seguido con esta simbología y bueno, todas las demás que estuvimos viendo. ¿Bien? Perfecto. Entonces, eso es lo primero que se tienen que acordar, que detrás de cada compuerta en realidad tenemos un montón de transistores, ¿sí? Bien. Dame un segundo. Ahí está. Bien, seguimos entonces. ¿Cómo se consiguen las compuertas? Bueno, las compuertas vienen en pequeños circuitos integrados también, no solamente adentro, digamos, se consiguen generalmente, uno no va y compra una sola compuerta, ¿sí? Generalmente cuando uno va a comprar, te vienen varias dentro de un mismo encapsulado, ¿lo ven? ¿Tienen que ser todas así básicas como nosotros vimos? No, también existen algunas como esta acá, eh, que es una mamá NAND, como por ahí le suele llamar Mariano, que tiene un montón de entradas, ¿sí? Y una única salida. También tenemos compuertas NOT, etcétera, ¿sí? Básicamente es así como se suelen encontrar también. Internamente, ¿cómo está hecho esto? Con transistores, ¿sí? Un montón. ¿Bien? Perfecto. Ahora vamos a la parte interesante. ¿Qué podemos hacer con estas compuertas? Bien, combinando estas diferentes compuertas lógicas, lo que vamos a poder hacer es crear circuitos que nos permitan resolver problemas, ¿sí? Por ejemplo, podemos crear circuitos para sumar números, circuitos que monitoreen un proceso de la vida real y en base a eso tomen una decisión. Puede ser un sistema de riego, un sistema para llenar un tanque, etcétera, ¿sí? Y también, pero más a lo último, de hecho no sé si lo vamos a llegar a ver hoy, circuitos para almacenar información, ¿sí? Bien. Las Eh, flip-flop. el flip-flops, no, el flip-flop, ¿sí? El flip-flop que lo vamos a ver probablemente en la próxima clase, ¿sí? Que no es un circuito combinacional, sino que es secuencial, pero ese lo vamos a ver probablemente en la próxima, ¿bien? Perfecto. Ahora, muchos circuitos de la computadora están basados en compuertas, ¿sí? Es por eso que nosotros estamos estudiando este tema, porque nosotros queremos entender, dejar de ver a la computadora como una caja negra, ¿sí? Y queremos entender cómo hace para hacer todas las operaciones que nosotros le pedimos, ¿sí? Ese es parte de los objetivos de esta materia, ¿sí? Develar el misterio de cómo hace la computadora para resolver todo lo que le pedimos, ¿bien? Y obviamente las compuertas nos van a ayudar a analizarlo desde un punto de vista más lógico, ¿sí? No nos vamos a poder poner a analizarlo como lo hace un electrónico, viendo qué corrientes hay acá y qué pasa si hay una perturbación, no. Bien, nosotros vamos a verlo desde un punto de vista lógico, no con la profundidad que lo ve alguien de electrónica, que capaz que se le puede pasarse un mes haciendo un análisis de esto y no, ¿bien? No es la idea para nosotros. Bien. Perfecto.
Bien. Entonces acá vamos a cortar la presentación. Y ahora quiero que trabajen un poco ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, quiero que me ayuden a hacer una tabla de verdad que me permita sumar, escuchen bien, que me permitan sumar números de un bit. ¿Sí? Entonces, particularmente vamos a empezar con 2. Entonces, quiero que me ayuden. Bien. Perfecto. Escucho ideas. Los que son fanáticos traten de no spoilear, digamos, dejen la posibilidad a que a los demás se les ocurra, sí. Vamos, ¿dónde están? Upa, ¿qué pasó? No son todos fanáticos. Primero ponemos las entradas. Bien, me gusta eso. Perfecto. Arrancamos por las entradas. ¿Cuántas entradas tenemos? En este caso 2, aquí dice ahí arriba. A y B, ¿quieren ponerle? Bien, le ponemos A y B. Perfecto. Tenemos A, tenemos B. Bien. ¿Y ahora qué es lo que tendríamos que preguntarnos? ¿Cuántas combinaciones hay, no? Hay en una suma de 2 bits. No, pero además de eso, antes de ponernos con eso, ¿cuántas salidas tenemos? Una sola. Bien, en principio podríamos pensar que hay una sola, ¿sí? Que la podemos llamar S, suma, ¿no? ¿Les parece bien? Sí. Bien. Ahora, como dijo el compañero, hay que armar todas las combinaciones posibles, ¿les parece? Hacemos 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Bien. Perfecto. Ahora, lo que tendríamos que hacer y lo que yo les sugeriría es pensar cómo son las compuertas de esto. Es un lío, ¿sí? No se pongan a pensar, no, esto debe ser un SOR con no sé qué. No. Pensemos cómo haríamos la cuenta nosotros. Por ejemplo, si yo quiero hacer 0 más 0, ¿cuánto me da? 0. Bien, me da 0. 0 más 1, ¿cuánto me da? 1. 1. 1 más 0, 1. bien. 1 más 1, 1. 2. ojo, No, yo, ahí pregunté cuando digo más, qué tipo de suma era. claro, ¿Aritmética o lógica? claro, ojo con eso, porque en realidad me estoy refiriendo a la suma en binario, ¿sí? No a la suma de las álgebras de Boole. Bien. Entonces das 0 y te llevas 1. Bien, ahí me gusta. ¿Por qué? Vamos a verlo. Si yo hago 1 más 1, ¿qué está pasando acá? En realidad, esto acá, en esta columna, me da 0, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Me estoy llevando uno que ¿qué era ese 1? El carry. El carry. Bien. Entonces, como resultado, en realidad voy a tomar este 0, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Más o menos. Sí. Ahora tenemos un problema. Apareció un 1, que no tenemos dónde ponerlo. Entonces, ¿qué creen que convendría hacer? Otra salida. Bien, otra salida, ¿sí? ¿Y qué nombre le pondrían a esa otra salida? C. Bien, C de C carry, de carry. ¿no? Sí. Ahí va. Perfecto. Entonces volvamos a hacer las cuentas, pero para calcular el carry esta vez. 0 más 0, ¿qué carry me da? 0. 0. Bien. Pues si sumo 0 más 0 me da 0 y no me llevo nada, ¿no? Como quien dice. 0 más 1. 0. Bien, da 1, carry 0. Sí, perdón. No me llevo nada, bien. 1 más 0 me daba 1. Carry, ¿me llevo algo? No. No, 0.
Y acá, finalmente, en el último caso, sí me llevaba 1, entonces lo ponemos acá. ¿Bien? Bueno, ahora tengo que obtener cómo es el circuito de esto. ¿Sí? Esto lo voy a borrar porque ya creo que no tiene sentido. Ahora, ¿qué podríamos hacer para obtener el circuito de esto? Escucho ideas. Empezar primero con las dos entradas, que son A, B. No. ¿Qué métodos Con conoces? productos de suma o suma de productos. Ahí está. Podríamos aplicar mini términos o maxi términos. ¿Sí? Esa es una de las maneras. Quiero decir una cosa. Si ustedes llegan a aplicar ese método, saben cómo lo tienen que hacer, porque ustedes solo lo saben hacer con una salida. Pero nunca les explicamos hacerlo con dos. ¿Cómo hacen con dos salidas? Upa. Le aplicamos el método ese a cada salida. Claro. Creo que son como dos salidas. Creo que es una para cada salida, ¿no? Claro, lo que tienen que hacer es hacer de cuenta que una de las salidas no existe y aplicar el mini términos o maxi términos según les parezca más conveniente, ¿sí? Con eso van a obtener la fórmula para obtener la salida C, ¿sí? Una vez que tienen esa, lo que van a hacer es, hacen de cuenta que esta no existe y calculan cómo sería el diagrama de la salida S, ¿sí? Eso es lo que tienen que hacer cuando tienen varias salidas, ¿sí? Bien, Una pero en este pregunta, caso- si usé sí. mini términos para una salida, ¿tengo que usar mini términos para la otra? ¿O puedo No, usar? es lo mismo. Podés usar una mini términos y la otra maxi términos. Yo para saber, por las dudas. No, porque en definitiva, uno. digamos, la expresión de mini términos o de maxi términos son equivalentes. Así que te da lo mismo. ¿Entendés? Claro. La tabla de verdad da la misma tabla de verdad, cualquiera de las dos expresiones. ¿Bien? Bueno, ahora, no vamos a hacer mini términos y maxi términos. ¿Por qué? Porque me parece que es mucho más fácil de lo que parece. Quiero que me digan qué compuerta les parece que es esta. Mirando esa tabla de verdad. Es una... Es un ¿Qué es? ¿Un AND? Sí. Oh, Bien. no, Quiere decir- and. Sí. Es un AND, perfecto. Ahí está. Bien. Profe, perdón, me quedó una duda con lo anterior de maxi término y mini término. Sí. Sí, Entonces Alan. nosotros tendríamos que aplicar el método para cada salida y después Individualmente. ¿cómo unimos esas dos salidas, digamos? Las dos salidas son independientes. Vos no las tenés que unir. Son dos Ah. salidas. ¿Entendés? Lo único que vas a poder conectar son las entradas. Bien. Que de hecho ahora lo vamos a hacer. Fíjate. Ok. Acá tenemos entonces la entrada A y la entrada B. Bien. ¿Esto qué salida me da este AND? Ese. No, C. Ojo. Ay, perdón. Ahí está. Esto nos da C. Bien. Ahora tenemos que hacer, digamos, lo que sería... tenemos que ver si podemos encontrar cuál es la compuerta para obtener S. ¿Sí? Para eso, ¿qué tenemos que mirar? Tenemos que mirar esto que está acá, ¿sí? Y tenemos que mirar la salida S. Bien. Tenemos que ver qué compuerta creen ustedes que produce esa salida. El XOR. Un XOR NAT. Bien, un XOR, ¿no? Bueno, vamos a hacer el XOR, ¿sí? Que en este caso nos quedaría algo así. Y acá a la salida tenemos... Ustedes saben mejor el dibujo, ¿sí? Yo porque se me complicaba. Bien, tenemos esto. ¿Y de dónde voy a sacar las entradas? De Y arriba. las voy a sacar de acá, ¿sí? Acá idealmente lo que conviene cuando pasan por arriba de esto, para que no parezca que está conectado, lo saltean por arriba, ¿sí? Y después lo mismo con B, pueden agarrar y hacer tuki, y ahí saltan y ahí entró, ¿sí? Quiere decir que gracias a esto, ¿qué hicimos? Un circuito. Bien, hicimos un Combinando circuito. salida. Dos números de... Bien, o sea que con esto yo qué puedo resolver. ¿Para qué hice La todo suma esto? de un bit de números de un bit. Exactamente.
Fíjense qué fácil que construimos un circuito que me permite sumar números de un bit. ¿Sí? ¿No está bueno? Y imagínense qué fue lo que hicieron, porque obviamente, probablemente la computadora hace sumas a cada rato, ¿no? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Qué se imaginan que hicieron en base a lo que estoy poniendo ahí? Perdón, ¿cuál fue la pregunta, profe? ¿Qué creen que hicieron después con este circuito? No, otra comparta no. ¿Un resistor? Profe, yo no entiendo cómo diferenciar, o sea, si yo tengo una tabla de verdad, uno, acá el A y B, cuando los dos son 1, te da 1. O sea, Sí. ¿y por qué acá hay carry? O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cómo lo diferencio? ¿Cómo lo diferencias? Porque en realidad, cuando habíamos hecho la suma, ¿te acordás que hicimos 1 más 1? Eso Claro, estaba claro. como resultado 0 y vos te llevabas 1, que tenés que ponerlo en otra columna, ¿te acordás? Sí, sí, eso sí me acuerdo, pero bueno, en los casos de la tabla de verdad nos daba 1 si teníamos A1 y B1. Y en este caso nos da 0, o sea, entiendo por qué, pero ¿cómo lo hago yo para diferenciarlo? No te estaría entendiendo la pregunta. No sé, Mariano, vos si te entendiste. No, a ver, de vuelta. Vamos de vuelta, a ver. La pregunta. Que yo tengo, como ejemplos, o capaz me equivoqué yo, en las tablas de verdad cuando tengo A, por ejemplo, si C es la salida y tengo A y B como entradas, tengo 1 y 1, si A es 1 y B es 1, me da 1. Y en este caso me da 0. Ya sé que es por el acarreo, pero no comprendo cómo diferenciarlos, cómo diferenciar la tabla de verdad de esta tabla, o sea, son diferentes. A ver, la tabla de verdad que mostró Fernando, yo tengo una suma que la hice, una suma aritmética, ¿sí? La suma aritmética, no la suma lógica, ¿sí? ¿Estás de acuerdo con esa salida? 0 más 0, 0, 0 más 1, 1, 1 más 0, Sí, con eso estoy de 1. acuerdo, sí, sí. Bien. Y después tenés otra salida que es el carry, que es el acarreo. Eso hay que saber lo que es el acarreo, ¿no? Estamos Digamos, haciendo Claro, claro, sí, sí, ahí, o matemática. sea, con el ejemplo lo pude comprender y aparte ya lo habíamos visto anteriormente a lo que es el acarreo. Sí, Pero, digamos, la construcción de la tabla la entendiste como para separar por partes, así te podemos seguir. O sí, la sí, duda. la comprendí. La Bien. comprendí. Entonces la duda no está en la construcción de la tabla. no del ¿Qué circuito. sería? Claro, claro, la duda está en cómo diferenciar una tabla de verdad, o sea, porque yo tengo varios ejemplos, pero claro, tal vez era con otra, en vez de suma era con el por, que tengo 1 como resultado. No, lo que pasa es que estás confundiendo las álgebras de Boole con esto. Acá lo que estamos Claro, estaba haciendo aplicando eso. es una tabla que en principio era una tabla de verdad, pero lo estamos usando para sumar binario. ¿Me entendés? O sea, el significado. Claro, ya corre por otro lado, no es Boole lo que tengo que aplicar, entonces Claro. hay duda. Lo que estoy haciendo, Gracias. Fernando, Federico, mira, es ¿qué pasa si yo con esta tabla en realidad hago A más B, pero la A más B de la suma aritmética? ¿Qué pasa? Vos decís 0 más 0, 0, pero hay la suma aritmética, no la suma lógica, ¿me entendés? Claro, sí, y ahí es donde se produce el acarreo, perfecto. Claro, Gracias, ahí profe. está. Ahí está. En Disculpame realidad. que tardé en entender, Federico, disculpame. No, yo también. Disculpá, no te llegué a entender la pregunta, pero ahora que vos lo decís, voy a hacer una aclaración. Ustedes pueden inventar la tabla de verdad que ustedes quieran, ¿eh? Después le tienen que encontrar la expresión, pero ustedes pueden inventar una tabla de verdad que resuelva cualquier problema que ustedes quieran, ¿sí? Ahora, puede pasarles que los resultados de sus salidas sean tan estrambólicos que necesiten muchas más compuertas para poder producir esas salidas, ¿sí? Ahora, en este caso, como era muy sencillo, salía a simple vista cuáles eran las compuertas que generaban esas salidas. ¿Se entiende? Pero no siempre es así. ¿Quedó claro ahí? Profe, hay una pregunta en el chat, me parece Sí. que no, porque dice, no entendí por qué la salida de S va con un XOR.
Bien, fíjense cómo era la tabla de verdad del XOR. 0, 0, ¿qué daba? La del SOR. 0. 0, 0 daba 0. 0, 1, ¿cómo daba el SOR? 1. 1, 0 daba 1. También. Y 1, 1 daba 0, ¿sí? Cuando tienen dos variables, para que tengan una idea, el SOR es 1 cuando las dos son distintas. ¿Ven? Claro. A y B son distintas. Bueno, entonces la salida es 1. Digamos, no hay una manera. Cuando vos te acostumbraste a ver la tabla de verdad del SOR, del AND y del OR, te terminás dando cuenta. ¿Sí? Ahí va. Perfecto. Ahora voy a retomar la explicación desde donde había dejado, que yo había preguntado, ¿y qué creen que hicieron con esto? Bien, algunos en el chat ya lo estuvieron poniendo. Muchos dijeron que... ahí está. Que esto probablemente le hicieron una abstracción. ¿Sí? No se equivocan. ¿Qué fue lo que hicieron? Dijeron, che, pero esto lo vamos a tener que hacer un montón de veces. ¿Por qué no le ponemos una abstracción? ¿Sí? Y le inventamos un nombre lindo para no tener que dibujar esto tan seguido. ¿Sí? Bien. ¿Y qué nombre le dieron a esto? Bueno, vamos a verlo. Esperen un segundo. Y ahora tengo que llevar esto de vuelta para allá. No, contador no. Le pusieron circuito semisumador de un bit. ¿Sí? O half adder en inglés. ¿Bien? Fíjense que acá tenemos cómo quedaría el circuito. Esta sería como la versión, ¿cómo sería? La versión abstracta, ¿sí? La versión más linda. En lugar de tener que escribir todo esto, escribo esto, ¿sí? Sigo teniendo las entradas A y B y a la salida tengo lo que necesito, ¿sí? Que acá tiene un dibujito también que lo ilustra bastante bien. Y obviamente acá en base al dibujo también puedo encontrar la expresión de las álgebras de Boole, ¿sí? ¿Hasta ahí me siguen? Se llama circuito semisumador de un bit. ¿Bien? Ahora, ¿hace falta que se lo acuerden de memoria? No, si construyen la tabla, en 2 segundos lo arman, ¿sí? ¿Es importante que lo sepan? Sí, porque es el circuito elemental de donde parte todo, ¿sí? ¿Hasta acá alguna pregunta? No. Bien. Ahora les hago una pregunta a ustedes. Eso solo funciona con 2 entradas, ¿verdad? Claro, funciona con 2 entradas. Si yo quisiese sumar más entradas, ¿qué se te ocurre que podemos hacer? Voy a volver a poner esto así. Combinar, o sea, tener 2 half adder o algo así. Ahí está. Si yo necesito sumar una entrada C, de hecho, vamos a ver si puedo hacerlo. Me voy a llevar esto. Espera, lo voy a llevar mejor así. Vamos a poner acá. Vamos a hacer esto. Bien, si yo necesito sumar 3 números de un bit, ¿qué voy a hacer? Voy a poner acá una A, voy a poner una B, tal cual como estaba ahí en la presentación. Y si necesito sumar un C, bueno, fácil. Ponemos otro half adder y sumamos después, una vez que obtenemos el resultado, se lo sumamos a eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a conectar? Vamos a agarrar una de las salidas, ¿sí? Que en este caso voy a agarrar esta, y vamos a meter el C por acá. ¿Sí? Estoy haciéndolo bien resumido. Obviamente hay que tener en cuenta el carry también, ¿sí? Pero para que entiendan a lo que voy. Si yo quiero, puedo hacer esto. ¿Hasta ahí me siguen? Puedo empezar a poner la cantidad de half adder que quieran. Bien. Sí. ¿Qué querían preguntar? No, dije bien. Bien. Perfecto. Bien, Bueno, que se dijo. entonces ya el compañero se está dando cuenta que evidentemente no alcanza un circuito semisumador de un bit. Entonces, ¿qué creen que se viene? 2 bits. Más bits. O sea, yo para hacerles una pregunta, si yo necesito sumar 4 bits, 2 números de 4 bits, ¿qué puedo hacer? ¿O qué se imaginan ustedes?
Hasta ahora eran 2 bits, pero ahora quiero sumar dos números que tienen 4 bits cada uno. ¿Qué se les viene a la mente? Y cuatro cajitas. 4 más entradas le pones. ¿Sí? 4 de estos me dicen. Bien, está bien lo que piensan, pero todavía nos falta algo para poder llegar a eso, ¿sí? Bueno, básicamente, ¿qué es lo que necesitamos para poder poner todas esas casitas, como le dicen ustedes, ¿sí? Para poder poner todas esas abstracciones y poder sumar números más grandes, todavía nos falta conseguir el circuito sumador completo, ¿sí? ¿Cómo funciona el circuito sumador completo? Tiene una entrada más. Una ¿sí? entrada para el carreo. Exactamente. ¿Por qué? Porque esto es muy lindo, esta cuenta que está acá, de hecho la vamos a ver de vuelta acá, en un segundo. Todo es muy lindo cuando yo empiezo la suma, ¿no? Vamos a poner una suma cualquiera. De hecho no, vamos a poner esta y esta sí. Yo necesito hacer esta suma. ¿Hasta ahí me siguen todos? Le quiero pedir a la computadora esta suma. 1 más 1, ¿cuánto me da? Vamos. 0. 0. ¿Qué me llevo? Un 1, ¿no? 1. Sí. Sí. Y acá, ¿qué tengo que hacer? 1 más 1 más 0, ¿no? 0 y queda acarreado. Me acarreo 1. Bien, 0 y acarreo 1 que salta para acá. Ahora yo les hago una pregunta. Yo para esto puedo usar el circuito semisumador. ¿Estamos de acuerdo? Para esto no tuve problema. Ahora, para la columna que sigue, ¿me alcanza un circuito semisumador de un bit? No. No. No, ¿pero por qué? Porque tengo que sumar 3 números de un bit. ¿Todos lo ven? Y mi circuito solamente me permitía sumar 2. ¿Se entiende? Quiere decir que todavía no tenemos un circuito sumador completo. Necesitamos un circuito que pueda recibir 3 números, ¿sí? Un carry de entrada, los 2 datos y una salida, ¿sí? Perdón, las 2 salidas. Entonces, y yo podría darle a ese circuito más completo de suma, también le podría dar esta para hacer. A ese circuito que tiene 3 entradas en lugar de 2. ¿Podría buscar la manera de meter esto también en ese circuito? Si una de las variables es 0, ¿sirve? Claro, supónganse que acá tenemos un carry de entrada que es 0. Ahí está, ya lo puedo meter en el mismo circuito que va a usar la segunda columna. ¿Se entiende? Bien. Más o menos. Ahora les va a quedar más claro cuando les muestre cómo se hace un circuito sumador completo. ¿Sí? Bien, vamos a la presentación entonces. Acá tiene un simulador online también. En esta página que está acá que se llama Circuitverse. Donde acá ustedes pueden jugar con los valores de A y B, ¿sí? Y ver cuánto les da la suma. Está bastante bueno esto. Por ejemplo, quiero sumar A igual a 1 y B igual a 0. Y acá me dice que la suma da 1, carry 0. Tengo A igual 1, B igual 1. Entonces me dice que la suma me da 0 y el carry es 1. ¿Ven? Y puedo jugar con cualquiera de estas combinaciones. ¿Sí? Bien. Sigamos entonces. Perfecto. Vamos a llegar al circuito sumador completo de un bit. Como yo les anticipé, este circuito sumador completo va a tener 3 entradas, ¿sí? Va a tener un carry de entrada, un dato B y un dato A, ¿sí? Igual que antes, estas son las entradas A y B de antes, pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora tenemos un carry de entrada, ¿sí? Que antes no estaba, ¿sí? Bien. Como tengo 3 variables de entrada, ¿cuántos renglones tiene que tener mi tabla? 8. 8. Bien, acá ya los tengo preparados, ¿sí? Son todas las combinaciones posibles que puedo hacer. Y ahora lo único que tengo que hacer es hacer la suma como antes. Por ejemplo, ¿cuánto me da 0 más 0 más 0? 0. 0. Bien, acá va a haber un 0. 0 más 0 más 1, ¿cuánto me da? 1. 1. 1. Y así. Hay que hacerlo con todos. Nuevamente, como salida, vamos a tener la suma y el carry de salida, ¿sí? Bien. Si ustedes se ponen a hacer las cuentas, van a darse cuenta que esto funciona perfecto. Vamos a hacer la cuenta solamente para el último, ¿les parece? O para los dos últimos. Por ejemplo, tengo que hacer 1 más 1 más 0. ¿Cuánto me da?
0 y llevo 1. Me acarreo. 0 y me llevo 1. 0 y me llevo 1. ¿Ven? Ahora, si quiero hacer 1 más 1 más 1, ¿qué me da? 1 y acarreo 1. Y acarreo 1. ¿Ven? La tabla responde exactamente lo que yo quiero resolver. ¿Sí? Bien. ¿Cómo sería el circuito de esto? Bueno, el circuito de esto en realidad sería así. Son 2 half-adder, ¿sí? Y lo que tenemos es una compuerta que nos permite unir los 2 carries. ¿Sí? Básicamente es eso. Ahora, ¿qué pasa? De vuelta con lo de antes. ¿Qué pasa si yo tengo que dibujar esto un montón de veces? Claro, lo extrajeron en full adder. Bien, no es viable que yo me pueda escribir 2 half-adder a cada rato para tener que sumar un bit. Entonces, ¿qué hicieron? De vuelta. Crearon una abstracción. Exacto, Valentín. Hicieron una abstracción que llamaron full adder o sumador completo. ¿Sí? Recuerden que estos se llamaban half adder. ¿Sí? Que este es el circuito que vimos antes. ¿Sí? ¿Qué estamos haciendo? Estamos construyendo un nuevo circuito en base a uno que ya teníamos. ¿Sí? Bien. ¿Y cuál es la interpretación de esto? Muy sencillo. Como les había dicho antes, yo necesito sumar 3 bits. ¿Cómo hago? Sumo primero 2. Eso me va a dar un resultado que lo voy a meter en el half-adder. Y el otro que necesito sumar, lo meto también en el half-adder. ¿Sí? Eso me va a dar el resultado total de la suma de los 3. Y lo único que necesito es determinar cómo calcular el carry. ¿Sí? Que acá ya se lo facilito yo. Lo que tienen que hacer para conectar estos 2 carries es tener una compuerta OR. ¿Sí? Si ustedes revisan bien la tabla de verdad, van a darse cuenta que en realidad tendrían que hacer la tabla de verdad de cuánto da los 2 half-adder por separado y ahí fijarse, ¿sí? O bueno, usar capaz, ¿cómo se dice? Mini términos y maxi términos y eso, ¿sí? Pero por ahora créanme que esto funciona bien, ¿sí? ¿Hasta acá se entiende cómo vamos con esto? Sí. Bien. Ya tenemos nuestro sumador, nuestro circuito sumador completo de un bit. Ahora, ¿qué creen que quieren hacer los que estaban inventando las computadoras? No, almacenar un dato no, todavía estamos lejos. ¿Las demás operaciones aritméticas? No, todavía no. Yo les hago una pregunta. ¿Me es útil construir esto para sumar un solo bit contra otro? Claro, sumar más bits. Tendríamos que poner más bits, supongo. Exactamente. No me es útil una calculadora me sume un bit más un bit. ¿Sí? Con eso no nos alcanza. No nos conformamos con eso. Entonces, ¿qué se creen que viene ahora? ¿Un circuito sumador de más bits? Bien. Supongo que un circuito que está hecho de varios circuitos sumadores. Bien. Primero les voy a mostrar la simulación de esto, ¿sí? Primero, fíjense que en Circuitverse hay gente que lo hizo usando las cajas negras. ¿Qué es usar las cajas negras? Haciéndolo así. Ahora, ¿este es el circuito real? No. Si yo abriese estas cajas negras, ¿qué es lo que tendría realmente? Si yo dibujase todo, tendría que dibujar todo esto. ¿Ven? Ahora, ¿es sencillo darse cuenta que esto es un sumador completo? Y la verdad que no. No. Yo no sé ustedes. Yo prefiero 1000 veces ver esto que ver esto otro. Y podría ser peor si abre las demás compuertas, esas. Claro, obviamente este no es el circuito final que implementan, digamos, lo de la fábrica. ¿Por qué? Porque por dentro de esto, ¿qué había? Transistores. Exactamente. O sea que acá tengo un montonazo de transistores. ¿Bien? Obviamente acá pueden jugar también con las combinaciones, ¿sí? Esto después cuando les habilite la presentación lo van a poder ver, ¿sí? Y les debería dar lo mismo de la tabla de verdad que construimos entre todos, ¿sí? Bien.
Entonces, ¿qué se vino? El circuito sumador de 2 bits. Exactamente. ¿Y cómo creen que vamos a construir el circuito sumador de 2 bits? Exactamente, con el circuito anterior. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a encadenar 2 sumadores completos. ¿Sí? Fíjense cómo todo esto estoy constantemente reciclando lo anterior. ¿Sí? Entonces, preste mucha atención, acá dice sumador completo, no half adder, ¿sí? Estamos hablando de sumadores completos. ¿Y cómo los conecta? Bueno, fíjense cómo sería una suma de 2 bits. Yo tengo, por un lado, un número que ponen que esta posición es A sub 1 y esta es A sub 0, ¿sí? Que de hecho, vamos a ver si lo puedo garabatear encima en el open board. ¿Dónde está esto? Ahí está. Vamos a garabatearlo encima para que se entienda mejor. Yo necesito primero resolver esta suma. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bien. Entonces, ¿qué hago? Le doy eso como entrada al primer full adder. ¿Sí? Ahora, ¿qué les dije yo con el carry de entrada cuando tengo que hacer el bit menos significativo? ¿Cómo era el carry de entrada? 0. Exactamente, es 0. ¿Sí? Entonces, acá tengo un 0. ¿Y dónde está el carry de entrada? Acá. Este 0 que está acá es el que está acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí venimos bien? Sí. Bien. Esto me va a dar como resultado un S0, ¿sí? Que lo tengo acá. Y me va a producir un carry de salida de esta parte, ¿sí? Un carry de salida, un carry out. ¿Dónde está ese carry out? Bien. Este carry out que está acá es el que está acá. Bien. Perfecto. Ahora tengo que sumar la otra columna, ¿sí? ¿Y cómo hago para sumar la otra columna? Bueno, tengo que sumar los dos datos de acá, ¿sí? ¿Que dónde están? Están acá. Ven que está A sub 1 con B sub 1. Y nos faltaría también sumar el carry de entrada, ¿sí? ¿Que cómo hago para sumar el carry de... Ojo, este es el carry de entrada que era el carry de salida del otro, ¿se entiende? Entonces, el carry de salida del otro va a entrar como carry de entrada acá. ¿Sí? ¿Hasta ahí me siguen? Profe, ¿qué significaría MSB y LSB? O sea, Son las en siglas en español igual. inglés. Son las siglas en inglés de least significant bit, ¿sí? Y most significant bit, ¿sí? Son las siglas en inglés. El bit más significativo y el menos significativo. ¿Ves? Porque ese 0 te quedó en el menos significativo de acá, y a medida que vos vas para la izquierda te va quedando en el más significativo. Bueno. ¿Se va entendiendo, digamos? No. Fíjate que se resuelve igual que como yo lo hago a mano. Yo voy resolviendo de derecha a izquierda. Y fíjate, el circuito también lo hace en ese orden. ¿Me siguen ahí? Bien, perfecto. Y obviamente el resultado de ese 1 va a estar acá. Y obviamente esto puede provocar también otro carry de salida acá, que corresponde al color azul, ¿no? Que es la segunda columna. Y obviamente ese carry de salida que está ahí es este que está acá. ¿Bien? ¿Se entendió? Sí, profe. Bien, excelente. Bueno, quiero sumar, ahora ¿qué se imaginan que se viene? Quiero sumar 4 bits. ¿Qué vamos a hacer entonces? Sumar otro de este circuito así entero. Sí, vamos a seguir poniendo de estos. Ya no vamos a hacer una abstracción de esto, ¿sí? Directamente a partir de ahora vamos a seguir encadenando full adders, ¿sí? Agregamos 2 más acá y nada más, ¿sí? Ahora, ¿se acuerdan que con Mariano en un momento estaban viendo si daba carry, si daba overflow y demás? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bien. Los complementos. ¿Cómo sabían si todo esto daba, tenía un carry de salida? ¿Qué se fijaban? ¿Se fijaban en el carry de esta columna o de cuál? De la última.
De la última, exactamente. Esta que está acá es la última, el último carry, ¿sí? En realidad acá debería decir C3, ¿sí? Está mal acá, pero para que entiendan. ¿Y cómo hacía para saber si había overflow? El mismo sistema, en la última posición. No, lo que tenía que ver era si el último carry era diferente del anterior. ¿Y cómo compruebo eso? Con un SOR, ¿sí? Entonces ahí tiene otra forma de interpretar el overflow también, que es con álgebra de Boole, ¿sí? Le hago el SOR entre los dos últimos carries que tuve y ya está, ¿sí? Con eso obtengo si hubo overflow o no. ¿Bien? Bien, hasta acá venimos bien, ¿no? Sí. Sí. Bien. Ahora no voy a seguir sumando más bits, ya creo que entendieron. ¿Cuál es la siguiente operación que creen que convendría poder resolver? Restar. Bien, restar, ¿sí? Perfecto. Necesito restar. ¿Qué se les viene a la mente? Cuando ustedes hacían una resta, en realidad, ¿cómo la Era hacían? una suma. En el papel la Una hacía suma. como una suma, ¿no? Sí. ¿Y quiere decir que la computadora tratará de hacer lo mismo? ¿Tratará de aprovechar su circuito sumador para hacer que también pueda hacer restas? Sí. Bueno, vamos a verlo. Bien, y acá es donde tienen que empezar a usar un poco la imaginación, ¿sí? Y me lo van a decir ustedes, de hecho. Voy a llevar esto allá. Acá. Bien. Algo importante que me olvidé de llevar de acá era que... Bueno, igualmente lo puedo escribir yo. Vamos a tener... No, no lo voy a poner. Voy a dejar que lo piensen ustedes. Bien. Primero que nada, ¿cuál es la diferencia que ven entre este circuito y el anterior? Vamos a jugar el juego de encuentre las 7 diferencias. Tiene source, Bien. varios. Por un lado, podemos encontrar que hay varios SOR, ¿sí? Que antes no estaban. Bien. Perfecto, muy buena observación. ¿Qué más tenemos? Tiene algo que dice Negaciones. fun ahí en la entrada. Bien, Ahí. Una entrada de función. bien. Esta entrada que está acá, ¿qué valores posibles podrá tener? Pues esta es la entrada de carry de entrada, ¿se acuerdan? Este es el carry in. ¿Qué valores posibles puede tener función? 0 y 1. Bien, 0 y 1. ¿Sí? Perfecto. Pensemos un Sí, poco... sí, Esperen un- adivino que lo que significan ese 0 y 1 de la función. Creo que 0 es si quiero usar el sumador y 1 si quiero usar el restador. Bien. Sigamos esa lógica que dice el compañero, ¿sí? Y quiero que veamos algo. Bien. Voy a sacar las marcas que puse acá arriba, ¿sí? Y quiero que simulemos qué pasaría si en el carry de entrada hubiese un 0, ¿sí? Entonces vamos a suponer que acá entra un 0, ¿sí? Y acá vamos a inventar algunos números para hacer una pequeña prueba. Lo que entra en X entra directo al full adder, así que eso no lo voy a analizar, ¿sí? Digamos, la que me interesa analizar es qué pasa con este número que está acá, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si yo acá tengo un 0 y acá tengo un 0? Obviamente, ¿este 0 de dónde viene? Del carry de entrada. ¿Sí? Ven que hay un cablecito que conecta acá. Bien, tengo que sumar 0 con... bueno, no es una suma, perdón. Tengo que aplicarle un SOR a 0 con 0. ¿Qué me da la salida de eso? 0. 0. Otro 0. Otro 0. ¿Bien? ¿Hasta ahí me siguen? Ahora, ¿qué hubiese pasado si yo tenía que sumar un 1 con un 0? ¿Qué me hubiese dado acá? 1. 1. Y ustedes me van a decir, che, pero pará, metieron en estos SOR y en realidad el valor de I siempre queda igual. ¿Se entiende? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo pongo un 0 es como si los SOR no estuvieran. ¿Sí? Entonces lo vamos a poner acá a la derecha. Eso tiene que ver con el tema de
Da la vuelta. ¿Es positivo en el número? Déjame un segundito, pero un poco. Si pongo 0, es como si los SOR no estuvieran, ¿sí? ¿Y qué va a producir? Una suma normal, ¿bien? Ahora, quiero que pensemos un poco cómo hacían ustedes para hacer la resta. Primero, cuando ustedes hacían la resta, ¿qué sistema habíamos dicho que había ganado? Complemento 2. Exactamente, cuando hacemos las restas las hacemos en complemento 2. Quiero que me digan cómo son los pasos que les enseñó Mariano para poder hacer complemento 2. Si es Sin positivo, magnitud. pasas así directo. Primero signo magnitud, después ¿qué más? Complemento 1. Complemento 1. Y después, Sumar 1 para armar el complemento 2. bien, acá yo me mencioné mucho, así que vamos a poner complemento 1 más 1. Eso me da entonces el famoso complemento 2. ¿Se entiende? Bien, ¿cómo hacía para complementar a 1 yo? Se invertían los ceros y 1. Bien, y ahora yo les hago una pregunta. Si 0 es para la suma, ¿cuál será para la resta? El 1. Y el 1, ¿no? Vamos a ver qué pasa si hubiésemos puesto un 1 con estas compuertas que están acá. ¿Sí? Vamos a poner un 1 acá en la entrada. Vamos a inventar que esta entrada vale 0. Y vamos a ver qué pasa cuando le llega un carry 1. 0 con 1, ¿qué me da cuando entra en un SOR? 1. ¿Qué pasó con esta entrada con respecto a la salida que se produjo después del SOR? Se invirtió. Se invirtió. ¿Sí? Y ahora quiero que veamos qué pasa si poníamos un 1. Vamos a poner un 1 acá y un 1 acá. Porque tenemos que ver que sea consistente, que esto pase siempre, que no sea casualidad, ¿no? 1 con 1, ¿qué me da la salida de un SOR? 0. 0. Comparamos. ¿Qué ocurrió con la entrada respecto a lo que produjo la salida del SOR? Se invirtió. Se invirtió. ¿Esto no les suena a algo? ¿Para qué serán esos SOR que están ahí? Para el complemento 1. Exactamente. ¿Sí? Los SOR están acá haciendo lo mismo que ustedes hacen en papel. ¿Sí? Están complementando el número. ¿Todos lo ven? Sí. ¿Por qué? Porque yo acá ingresé un 1 y llegó un 0 acá. ¿Por qué? Porque los SOR, yo le dije a todos estos SOR que están acá, che, quiero que me complementes una de tus entradas. ¿Y no es lo mismo que hacemos cuando hacemos las cuentas a mano? Hay un número, que siempre lo dejamos igual, ¿sí? Que es el X0, el 1, el X2 y el X3. Y después la fila que está abajo es la que complementamos, ¿sí? Que es la que corresponde al I0, al I1, I2 y 3. ¿Se entendió? Entonces vamos a anotar, vamos a hacer zoom out primero, y vamos a anotar que... me estoy quedando sin voz. Entonces vamos a anotar que los SOR son para hacer el complemento 1. ¿Bien? Ahora, falta algo. ¿Esto alcanza para poder hacer una operación en complemento 2? ¿Qué creen? No, faltaría sumarle 1. Bien, faltaría Que entra sumarle por 1. función, ¿no? Bien, quiero que vean una cosa muy interesante acá, ¿no? Yo tengo que sumar este 1 que está acá. Me falta ese paso. ¿Dónde está ese 1? En el ingreso de la función, ¿no es? Al primer Fíjense en dónde entra el carry en el primer sumador completo. Ahí está. ¿Qué hicieron los tipos? Fueron tan vivos que no pusieron dos entradas. Aprovecharon la misma y dijeron, che, pará, pero si yo igual tenía que sumarle 1 cuando hacía una operación complemento 2. Ya está, se lo meto directamente, uso 0 para la suma, que no me va a afectar la suma para nada, y cuando yo pongo un 1, me va a hacer el complemento de todos los números, gracias a estas compuertas que están acá, y encima puedo aprovechar ese 1 también para sumárselo y hacer todo lo que necesito con esa entrada sola. ¿Se entiende cómo funciona? Entonces, si pongo 1, los SOR me invierten una de las entradas.
Y además me suma el 1 que necesito. ¿Sí? Y esto vamos a tirarlo para allá. Bien. ¿No les parece buenísimo esto? Completamente. O sea, hasta el día de hoy ustedes pensaban que en realidad era magia negra lo que pasaba dentro de la computadora. Y en realidad estamos viendo que no son circuitos tan complicados. Que ustedes en papel se podían poner a construirlos. ¿Sí? De hecho, les digo más aún. Esto no tiene por qué ser electrónico. Ustedes podrían aplicar esto con un sistema mecánico. ¿Sí? Como para que ustedes vean que en realidad esto no es algo de otro mundo. Bien. De hecho, les digo más aún. ¿Saben cómo hizo Steve Wozniak para diseñar sus computadoras para Apple? Las primeras. No. Cuéntelo, profe. No. Primero hablemos de dónde vivía Steve Wozniak y Steve Jobs. ¿Dónde nacieron? Ni idea. Silicon Valley no. No, Bien, creo, si no me equivoco, era en Silicon Valley, ¿sí? Y eso tiene una explicación. O sea, no es que justo esa zona les vino bien para hacer esto. ¿Por qué les vino bien esa zona? Porque en realidad esa zona que estaba ahí estaba llena de ingenieros, ¿sí? Y adivinen qué era el papá de Steve Wozniak. Ingeniero. Era ingeniero, ¿sí? Y Steve Wozniak, cuando era muy chico, aprendió lo que eran las álgebras de Boole, ¿sí? Él lo único que sabía en esa época era que existían las grandes computadoras esas de IBM que ocupaban cuartos y cuartos y cuartos, ¿sí? Era lo único que él sabía. Y él sabía álgebras de Boole. ¿Saben lo que él hacía cuando tenía 12, 13 años, 14? Se ponía a hacer todos estos circuitos en papel, ¿sí? Él se puso a hacer un montón de estos circuitos en papel, pero no los podía llevar a la práctica, ¿sí? ¿Por qué no los podía llevar a la práctica? Porque los circuitos que te resolvían estas cosas, los circuitos integrados, eran muy caros para la época, ¿sí? Hasta que llegó un punto que logró conseguirlo a un precio que era acorde, ¿sí? Que no es que era barato, pero se abarató bastante el costo, ¿sí? Y entonces fue en ese momento que él pudo llevar a la realidad todo eso que él tenía en papel, lo pudo llevar a la realidad. Obviamente no le alcanzó este circuito solo, ¿sí? Diseñó un montón más que vamos a estar viendo. De hecho, seguramente diseñó más de los que íbamos a poder ver. Pero para que vean un poco que en realidad no necesitabas una computadora ni ser un genio para esto. Aprendí a hacer álgebra de Boole y ya está, ¿sí? Y era cuestión de ponerse hora silla a diseñar circuitos. ¿Bien? Bueno. Aguante George, dice. Muy bien, perfecto. ¿Hasta acá me siguen? Sí. Bien. ¿Qué creen que se viene ahora? Ya hicimos la suma, la resta. ¿Qué nos estaría faltando? El multiplicador. Bien, no vamos a hacer el circuito de la multiplicación, no se asusten. Lo que sí quería que entiendan es que probablemente la computadora va a necesitar más operaciones. ¿Estamos todos de acuerdo? No alcanza Sí. con sumar y restar, vamos a querer agregar más y más y más. ¿Sí? Bien. Como por ejemplo operaciones de shift, ¿cierto? ¿No? Sí, operaciones para desplazamiento de bits y demás, ¿sí? Pero, esperen, tranquilos, ¿sí? Lo importante es, necesitamos más operaciones. Estas no alcanzan, ¿bien? Perfecto. Pero para antes de ver esas, ¿cómo se dice? Operaciones, necesitamos ver otros circuitos que nos pueden ayudar mucho, ¿sí? Por ejemplo, ¿alguna vez se preguntaron cómo hace, no sé si alguna vez vieron en los cables que hay dentro de... ¿Vieron el cable del teclado, por ejemplo? ¿Ustedes creen que en ese cable caben tantos cablecitos como teclas tiene teclado? No, y eso lo vi. Combinaciones. Bien, ¿alguien sabe más o menos cuántos cablecitos hay hoy en día en un teclado? El USB que tendrá 10 cablecitos, un poco menos.
No, por lo menos el USB 2. 4 cables, ¿sí? Y ustedes dirán, ¿pero cómo hace con 4 cables para mandar la señal de tantas teclas distintas? Bueno, ocurre un proceso de codificación y bla, bla, bla. ¿Y cómo se llama este circuito? Codificador, ¿sí? Lo que me dice este circuito es que yo puedo tener 2 a la n entradas, ¿sí? Y tener n salidas, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo 8 entradas, ¿cuántas salidas voy a tener? 3. ¿Bien? Quiere decir que yo en lugar de tener que usar 8 cablecitos, puedo agarrar y simplificar mi señal en una combinatoria de 3 salidas, ¿sí? Obviamente no puedo apretar varias a la vez. Se asume, para este codificador yo no puedo agarrar y apretar 2 entradas a la vez y ponerlas en uno. Se asume que solo puedo apretar una a la vez, ¿sí? De hecho, tiene sentido. En un teclado sencillo, no hablemos de los modernos, no tendría sentido que yo apriete 2 teclas a la vez, ¿sí? Como les dije, estamos hablando de un mundo teórico, no del mundo real, porque no podemos ver el circuito propietario de cómo se fabrica un teclado, ¿sí? Por eso Solo que vi, solo que aprendí en la secundaria fueron los teclados matrices, viste que como que tenían filas de cablecito y columna de cablecito que se conectaban si apretabas una tecla. Por ejemplo, para un teclado de 12 teclas eran como 4x3 y 4x3 y entonces llevaba 7 cables, 4 por las filas y 3 por las columnas. Bien, es algo así, sí. No quiero igual meterme mucho en la parte electrónica, lo que quiero que entiendan es que yo tengo 2 a la n entradas y de alguna forma lo logro codificar en 3 salidas, ¿sí? Y fíjense que la tabla de verdad acá no tiene todas las posibilidades. ¿Por qué? Porque les dije que no puede pasar que que varias entradas sean 1 a la vez. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Eso es lo que me permite poder decir, che, mirá, cuando la entrada esta está en 1, yo le voy a asignar 000 a la salida. Cuando esta sea un 1, le voy a asignar 001 y así sucesivamente. ¿Sí? Bien. Ejemplos de uso para codificar las letras de un teclado y no tener tantos cables. Ese es un ejemplo. ¿Bien? ¿Cómo es el circuito? Es este. ¿Bien? Perfecto. Vamos a ver otro circuito más. Si hay un codificador, ¿qué va a tener que haber? El decodificador. Exactamente, un decodificador. En algún punto quizás yo necesito hacer el proceso inverso. Me vinieron 3 cablecitos y necesito volver a salir con 8. ¿Lo puedo hacer? Sí. Tenemos un circuito decodificador que entra con n entradas y sale con 2 a la n salidas. Exactamente al revés. ¿Sí? Este es el circuito. Acá tenemos la tabla de verdad. Nuevamente, ¿qué ocurre? La salida, que son los 4 cablecitos, no pueden estar en uno varias salidas a la vez. ¿Lo ven? Solo una de las salidas puede ser 1. Y ahora ustedes se preguntarán, che, ¿y para qué me sirve un decodificador? Bueno, por ejemplo, esto me puede servir para direccionar espacios de memoria, ¿sí? Yo puedo agarrar y decirle acá en A0 y en A1 una dirección de memoria. ¿Y qué va a hacer esto? Me va a poner un 1 en la salida en la celda que necesito leer o escribir. ¿Se entendió eso? Sí. Recuerden que la memoria RAM tiene un montón de celdas donde se va almacenando cada valor, ¿sí? Y yo con un circuito decodificador puedo decodificar la dirección que quiero leer, ¿sí? Y que se active una de estas salidas en la celda que necesito leer. Por ejemplo, si acá está una celda que yo quiero leer, ¿yo qué dirección tendría que poner para llegar acá? Bueno, necesitaría poner, a ver, en D2 para que vaya a... Perdón, en D2 para que haya un 1, necesito poner en A0 un 0 y acá necesito poner un 1. Y así accedí a la celda que está en D2. ¿Se entiende? Es un ejemplo. A ver,
Es un ejemplo, no digo que en la vida real sea tan sencillo, pero se podría implementar si es algo sencillo. ¿Bien? Obviamente a esto le puedo hacer minitérminos y maxitérminos para obtener las expresiones. No nos interesa eso, nos interesa simplemente que sepan para qué sirve, ¿sí? Y bueno, obviamente el diagrama les vendría bien también. Bien, tenemos otro más, ¿sí? Que se llama multiplexor, ¿sí? ¿Para qué nos va a servir el multiplexor? Bueno, básicamente el multiplexor tiene 2 a la n entradas de datos, ¿sí? N entradas de control, que son las que están acá abajo, y una salida, ¿sí? ¿Para qué me sirve esto? Bueno, me sirve para que mediante los pines de control yo pueda dirigir una de las entradas a la salida, ¿sí? Imagínense que acá tengo ceros, unos, bla, bla, bla. Lo que yo ponga acá va a hacer que el cablecito este se conecte directo a la salida, ¿sí? O si yo pongo otra combinación acá, voy a hacer que el cablecito este se conecte directo a la salida, ¿sí? Para eso sirve el multiplexor. ¿Conocen algún ejemplo de esto? Es un selector, básicamente, por así decirlo. Exactamente, sería como un selector. Muy bueno. ¿Saben en qué otro lugar se usa el término multiplexar? Por ejemplo, cuando quiero hablar de algún dispositivo, por ejemplo, si quiero hablar la entrada de un joystick. Podría ser, pero vamos con algo más cotidiano. O sea, no voy a llevarlo a algo tan electrónico. Vamos a hablar más de la vida real. ¿Qué pasaba antes con los operadores de teléfono, los operadores de cable y las demás operadoras? Tenías que llamar y decirle a quién querías llamar. Y entonces el operador te enchufaba el cable a quien querías llamar. No, está bien, pero yo digo, por ejemplo, vos querés tener internet, digo antes, vos querías tener internet, querías tener teléfono y querías tener televisión. Esas cosas, ¿por dónde las tenías que conseguir? Por servicios totalmente independientes, en un principio. ¿Estamos todos de acuerdo? Y hoy en día, ¿qué estamos logrando? Que por un solo cable, que me están pidiendo. Los 3 servicios. Los 3 servicios. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? En alguna parte de la central están las 3 cosas por separado y hay algo con una regla predefinida que puede ser, che, cada X tiempo voy a variar estas entradas que están acá para que viaje un cierto dato de acá, ¿sí? Entonces yo logro tener los 3 servicios en una sola salida. Y lo que voy a hacer acá es ir tocando estos variables de control para ir alternando cuál de una de estas va a viajar por acá. ¿Se entiende? Sí. Obviamente no es igual de rápido que tener las 3 por separadas. Pero ahí nos estamos ahorrando 2 cables. Por uno solo estamos metiendo todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. No necesariamente hace falta que se aplique así, ¿sí? Pero les estoy dando un ejemplo de la vida real que se acerca mucho a lo que hace esto, ¿sí? Bien. ¿Para qué sirve? Como dijeron, selector de entradas. Y también sirve para convertir datos del formato paralelo al formato serie. ¿Se acuerdan las viejas impresoras que estaba el conector grandote? Sí. Y que, bueno, para hacer un conversor de paralelo a serie pueden usar algo como esto, ¿sí? Todos los datos viajaban por muchos cablecitos y con esto logramos que viaje por uno solo. ¿Bien? Perfecto. Les hago una pregunta. Si hay un multiplexor, ¿qué va a haber? Un uniplexor no. Va a haber algo que va a ser la operación contraria. ¿Estamos de acuerdo? Una cosa que quiero que observen muy importante. Plexor o algo así. Una cosa importante antes de que veamos el que hace la operación contraria. Acá donde dice salidas, siempre es 1. Ven que acá depende de n, pero la salida siempre es una sola. ¿Les quedó claro? Independientemente del n, la salida es una sola. ¿Sí? Bien. Acá tenemos el demultiplexor que hace la operación contraria, ¿sí? Recibe un solo cablecito y de ahí salen varios,
¿sí? Obviamente para eso necesito n entradas de control igual que antes que me permitan ir seleccionando lo que yo quiero que salga por uno de estos cables, ¿sí? Bien, acá está el circuito, acá está el dibujito lindo, ¿sí? El dibujito lindo que me permite abstraerme de todo este quilombo que está acá, ¿sí? Fíjense que se construye con ¿qué? Con un decodificador, el demultiplexor, ¿sí? Bien. Claro, ¿cómo sabe en qué momento Y si es de series? podés tener un reloj que te diga, che, voy a cambiar el control. Mirá, cuando, no sé, cuando el segundo es 0, voy a tener en los bits de control 0, 0. Cuando el segundo es 1, voy a tener en los bits de control 0, 1. Y así. ¿Entendés? Y vas alternando. Claro, Podría tiene ser una algo. regla válida. Que es lo importante acá, que tanto emisor y receptor tengan la misma regla. Sí, nada más. Bueno. Perfecto. Ejemplos de uso ya lo dije antes. Me viene una señal multiplexada. Por ejemplo, me viene la señal de cable del distribuidor, ¿sí? Que me trae internet, me trae teléfono, todo. ¿Qué voy a necesitar para poder separar esas señales que me vinieron todas juntas? Un demultiplexor, ¿sí? Que me va a recibir el cable que me trae la compañía y me va a sacar en varios cablecitos lo que yo necesito, ¿sí? Insisto, no es tan así, pero es un buen ejemplo de la vida real que ayuda a entender este componente. Profe, entonces la compañía se puede decir que tiene el multiplexor y nosotros en casa tenemos el demultiplexor. Sí, entre muchas comillas, porque ya les dije que en realidad es mucho más complicado esto, pero a nivel lógico podríamos decir que sí. ¿Se entendió? Bien. Perfecto. Y ahora, esperen que quiero ver qué venía. Perfecto. Bueno, ¿y para qué nos va a servir todo esto? Y es lo último que voy a cortar la explicación probablemente con lo próximo que voy a mostrar. ¿Para qué me va a servir todo esto? Bueno, me va a servir porque ahora aquí vamos a ver la famosa ALU. ¿Se acuerdan de la ALU? La unidad aritmética del procesador. Sí, ¿no? Aritmética lógica. Me están haciendo trampa porque lo están leyendo acá. Que digo, así yo también. Ah, digo, pero ahí no dice que era el procesador. Bien. No dice que del modelo de von Neumann. Dice que es lógica. Bueno, vamos a hacer una ALU de un bit. ¿Cómo se hace una ALU de un bit? Bueno, primero, ¿qué podía hacer la ALU? Dígame, ¿cuál era la responsabilidad de la ALU? Operaciones aritméticas y lógicas. Bien, la ALU básicamente recibe dos datos, ¿sí? Si es de un bit, vamos a pensar que es de un bit y que recibe un dato de un bit acá y un bit acá, ¿sí? Recibe también una operación a realizar y devuelve un resultado. ¿Se entiende? Perfecto. Entonces, una de esas operaciones, ¿cuál podría ser? ¿La suma? La suma, exactamente. Vamos a llevarnos esto a la pizarra y vamos a analizar esto un poquito. Siempre me olvido de dónde sumar páginas, es acá. Bien, vamos. ¿Y dónde está la suma? Está acá. ¿Ven? Acá está mi suma. Ahora, ¿cómo sabe la computadora que yo quiero hacer una suma? ¿Qué es este componente que está acá? Este que es una abstracción. ¿Cómo se llamaba este? Multiplexor. Bien, ese multiplexor este que está acá. Vamos a ponerlo, así se queda bien claro. Dígame bien resumido qué hacía el multiplexor. Lo acabamos de ver, así que... ¿Qué hacía? ¿Seleccionaba qué? Permite dirigir una de las entradas a la salida. Dirigir una de las entradas a la salida. Gracias. Perfecto. A ver, acá tenemos una operación que es la suma. ¿Qué tenemos acá? Una operación que es el OR lógico. ¿Por qué? Pues el procesador también puede hacer un OR lógico. Yo, por ejemplo, cuando estoy en un if, que tengo que hacer false or false, ¿lo puede hacer la computadora?
Sí. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo se resuelve ese circuito? Con un OR físico. ¿Lo ven? El OR lógico que yo uso en programación en realidad se traduce simplemente a una compuerta OR físicamente. ¿Se entiende? Bastante simple. Bastante simple. Y el AND del if también lo mismo. Se traduce en una compuerta AND sencilla. La suma era la que era un quilombo, ¿sí? Que tenía que tener esta caja que adentro tiene un montón de cosas. Pero las otras son fáciles, ¿bien? Ahora, les voy a hacer una pregunta. ¿Qué creen que será esto que está acá? ¿Esto del multiplexor qué era? ¿El control? Exactamente. Las líneas de control, ¿no? ¿Y para qué creen que servirá esas líneas de control? ¿Qué me permitirían hacer? ¿Para diferenciar la operación? Bien. Con eso voy a agarrar el resultado que me interesa. Lo voy a poner de esta manera y ahora lo acomodo bien porque sé que quedó todo decimado. ¿Sí? Bien. Estas líneas de control, que acá figura una sola, pero no tiene por qué, si pueden ser 3, 4, lo que sea, eso depende de la cantidad de operaciones que tenga. Recuerden que en un multiplexor yo tengo que tener la relación 2 a la n, ¿no? 2 a la n entradas, n líneas de control. ¿Se acuerdan eso? Según cuántas operaciones quiera tener en mi ALU, voy a necesitar n cantidad de líneas de control. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ahora, ¿qué está haciendo nuestro procesador teórico realmente? Nuestra ALU en un procesador teórico. ¿Qué está haciendo por detrás? Si yo acá le pongo 0 y 1, ¿qué operación me está haciendo hasta acá? Estás haciendo todo, ¿no? Exactamente. Hasta este punto que está acá, mi procesador está haciendo todas las operaciones juntas. ¿Todos lo ven? Yo acá pongo 0 y 1 y yo acá tengo todos los resultados, ¿eh? De hecho, vamos a verlo. Ponemos 0 y 1, si les parece. 0, 1. ¿Qué me da con el AND? 0. 0. Con el OR, ¿qué me da? 1. Y con el AND, ¿qué me da? Perdón, con la suma, ¿qué me da? 1. 0 más 1, 1. Bien. Y ahora, con las líneas de control, me voy a quedar con el resultado que a mí me interesa. No me interesan todos. Me interesa quedarme con uno solo. Bien. Entonces, si yo, por ejemplo, pongo las líneas de control. Primero, acá, ¿cuántas líneas de control necesito para 3 operaciones? ¿3? ¿O No. mucho? 2. ¿Por qué? Porque esto acá yo puedo tener 2 a la n entradas y acá necesito n cablecitos. Si yo pongo una sola línea, solo podría tener 2 operaciones, ¿sí? Entonces necesito poner 2 líneas, porque por eso me permite tener 4 operaciones. Que acá tengo implementadas 3 nada más. ¿Bien? Perfecto. Si yo acá en el coso de selección pongo 0, 0, ¿qué operación haré? ¿Qué tendrá el resultado? Mandeland, 0. Exactamente, acá voy a tener un 0. Si yo pongo acá en las líneas de control 0, 1, ¿qué voy a obtener en el resultado? El 1 del OR. Exactamente, este 1 que está acá va a ir derecho para afuera. Y si yo pongo 1, 0. Y el último lado. Bien. Y si pongo 1, 1. Perdí. No pasa nada. Incierto. No sabemos porque no está. Acá hay un cable que no está conectado a ningún lado. ¿Sí? Lo rompí, dicen. Bien. ¿Se entendió cómo funciona esto? Sí. Ahora alguno me va a decir, no, profe, pero ¿en serio la computadora hace todas las cuentas a la vez por detrás? Yo no puedo decirle si sí o no porque yo no tengo el circuito de un procesador comercial de Intel, ¿sí? Ni tampoco de ARM ni nada. No lo tengo, ¿sí? Ahora, ¿esto es implementable en la vida real? No hablemos de si es eficiente o no. ¿Es implementable en la vida real? Sí. 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 O sea que no, digamos, más allá de si es eficiente o no eléctricamente, porque en realidad estoy alimentando un montón de cosas a la vez,
No interesa. Es implementable en la vida real, por ende es un modelo teórico que a nosotros nos sirve para estudiar. ¿Sí? Bien. La ALU, ¿cómo está hecha entonces? Acá ven con puertas, ven un multiplexor, pero ¿todo esto qué es? Circuitos. Bien, circuitos. Bien. Ya tenemos la ALU de un bit, finalmente. ¿Qué se viene? Una ALU de más bits. Exactamente, una ALU de más bits. ¿Y qué vamos a hacer para hacer una ALU de más bits? Concatenar ALUs, claramente. Fíjense que acá tenemos varias ALUs, ¿sí? Y todas esas ALUs reciben dos datos, reciben un carry de entrada porque tengan en cuenta una cosa. El circuito sumador que está acá necesita pasarle el carry a la otra ALU, ¿sí? Así que va a tener un carry de salida también la ALU, ¿bien? Que de hecho, si se fijan, acá estaba. Estaba eso, sí. ¿Bien? ¿Para qué? Para interconectar las ALUs. Ahora les hago una pregunta. Acá no están dibujados los bits de selección. ¿Pero qué creen ustedes? ¿Que estas líneas de control van a estar conectadas a todas las ALUs? Al final, calculo. Digamos, puede pasar que mientras yo estoy en la columna 1 esté haciendo una suma y en la columna 2 esté haciendo un AND al mismo tiempo. Puede ser que sea secuencial en vez de... Sí, sí, hace todo al mismo tiempo, entonces supongo que está haciendo todo, ¿no? Bien, no. Igual, Digamos, lo aconsejable es que entregue el resultado de la misma operación todos. exacto. O sea, si yo estoy operando 4 bits contra 4 bits, ¿qué es lo lógico? Que resuelva esa operación y después me encargue de otra. ¿Se entiende? Entonces, estos bits de control en realidad son los mismos para todas las ALUs, ¿sí? Cuando yo acá digo que hay que hacer una suma, automáticamente todas las ALUs se pueden hacer sumas. ¿Se entendió? Sí. Bien. Perfecto. Esto sería una ALU grande de 4 bits. ¿Sí? Tengo que encadenar todas las ALUs. Bien. Y acá, fíjense qué lindo circuito que tenemos acá, ¿no? Bien. Y ahora quiero que ustedes me digan ¿qué tenemos acá? Esto es una ALU. Quiero que me digan qué partes hay acá. Los escucho. Un SOR, un AND, un OR. No, está bien, pero vayamos por lo fácil. ¿Qué serán? Primero, ¿qué es lo primero que pueden notar del dibujo? No analicen tanto las compuertas. ¿Qué es lo que notan del Cuatro dibujo? entradas y dos salidas. No, además de eso, ¿qué ven a simple vista? Que está organizado como antes. Más fácil que antes. Le doy... ¿Dos ALUs? Ahí está. ¿Qué pueden ver? Que hay una especie de simetría, todos lo ven, que de la mitad para arriba... Uf, qué feo salió eso. De la mitad para arriba y la mitad para abajo son casi iguales. ¿También me siguen? O sea, que lo primero que podemos notar de este dibujo es que probablemente se trata de dos ALUs de un bit. Bien. ¿Qué serán estas cajas que están acá? Selector, multiplexor. Estos son los multiplexores, ¿sí? Estas líneas que están acá, que parecen estar conectadas por igual a ambos multiplexores, ¿qué serán? La entrada de control de selección sería. Exactamente. Que de ahora en más lo podríamos llamar como código de operación, ¿no? Código de operación. O dicho de otra forma, la operación que quiero hacer, ¿no? Esto ahí lo... ¿Ven? Y ahora quiero que me digan qué operaciones puede hacer esta ALU. Los escucho.
Las lógicas y aritmética. No, no me digan las lógicas, dígame cuáles. Claro, No me hagan trampa, vale. Suma y resta. Claro, o sea, la pregunta es la cantidad de operaciones o el rango de operaciones que puedo hacer. Yo les pregunto qué operaciones. Quiero que vean este circuito y me digan ¿qué operaciones? ¿Qué operaciones están implementadas acá? Digamos, pues no son todas las ¿Podría salas ser zoom? iguales. Uy, ¿podría ser zoom en uno de los dos lados? Bien, vamos a hacer eso. Vamos a poner nuestra atención solo en una. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Acá Facu dice... ¿Cuál de todas cesan, Facu? No me tiren por tirar, o sea, miren esto y relaciónenlo con lo que ya vimos. La primera compuesta es source. Sería una resta, ¿no? No sé, fíjate, ¿esto está conectado con más cosas? Yo les hago una pregunta, ¿la compuerta SOR sirve solamente para hacer restas? ¿Comparación? ¿No es? No, tampoco. Pero le voy a poner el SOR porque ya lo dijeron, ¿sí? ¿Mi programa no puede tener un SOR lógico adentro? Sí, podría. Capaz que ustedes no lo usan muy seguido. Pero ¿por qué no puede haber una operación SOR? Bien. Primera operación SOR. ¿Cuál otra tenemos? Vamos. Son las 4 lógicas y puede ser que las 4 del costado de la derecha sea un full. ¿Cómo era el nombre? El de. Sí. ¿Esta cuál es? Or. Bien. Y acá abajo, ¿qué tenemos? Y el bloque ese no sería el full adder. Full adder. Exactamente. Todo este bloquecito que está acá es el full adder. Bien. ¿Fue tan difícil? No. Fíjense cómo este diagrama se enquilombó tanto y no lo estamos viendo a nivel de transistores, ni estamos viendo las compuertas de esto. Y ahora yo les hago una pregunta. Las ALUs de la computadora, una ALU, ¿cuántos ALUs tiene un procesador de hoy en día? ¿Tienen idea? Millones. Bueno, O no sé si... miles. No sé No, si yo sé que tiene millones de transistores. Ahora no sé cuántas salus. Bueno, pero digamos, las ALUs de cuántos bits serán. Si hoy en día tenemos procesadores de 64 bits. 32 o 64 puede ser. Sí, probablemente son ALUs de 64 bits. O sea, imagínense cómo se multiplica este dibujo. 64 veces tengo que tener esto. Y eso no es nada. Les aseguro que el procesador adentro no tiene una sola ALU. ¿Cuántas tendrá? Pongámosle, no sé, voy a tirar cualquier verdura. 50 debe tener. 50 ALUs capaz. Multiplíquenlo por la cantidad de transistores que debe haber solo en una de estas. Es una locura, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Agarraron esto y lo empezaron a replicar por una cantidad gigante de bits y de replicar circuitos a cada rato para tener mayor capacidad de procesamiento. Pero ven que en realidad la base es la misma. Lo que están haciendo es aplicar lo mismo muchas veces, para tener procesadores cada vez más potentes. ¿Sí? Bien. Y esto ya queda para la clase que viene, porque no lo quiero explicar hoy para no matarlos. ¿Sí? Una pregunta, profe. Sí. El tema ¿tenemos que construir en un parcial, por ejemplo, un multiplexor o algo así, o es más que nada teórico? Les podemos llegar a pedir que nos hagan circuitos sumadores de, no sé, 5 bits o cosas así.
¿En el primer parcial o en el segundo? No, en el primer parcial. O sea, tranquilamente les podemos preguntar esto. Lo bueno es que lo tienen grabado y que lo pueden volver a ver y nada. No nos vamos a meter tanto. Sí les voy a dar una ayuda de que probablemente no tengan que acordarse de multiplexor, decodificador y codificador. No solemos capaz matarlos tanto con eso en los parciales, pero bueno, simplemente eso, ¿sí? Bien. Bueno, chicos, ya es muy tarde, así que voy a cortar la grabación. Después la subo